Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Fíjense que hace algunos días estuve platicando con un amigo y le comentaba sobre esta situación acerca de los alumnos. Tengo un grupo en el que una persona me ha fallado muchas veces. Me ha entregado tareas a destiempo, me ha entregado tareas mal hechas, doy la instrucción y no las revisa, etcétera, ¿no? Deben de conocer a alguien así. Eh, y me imaginé en mi infancia, cuando íbamos a, a las fiestas de niños, existía una situación que hacía el payaso, un juego, una dinámica. En esta dinámica, el payaso pedía, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama el juego, pero el payaso pedía ciertas cosas a los niños. Pasaba un grupo de niños y les decía, a ver niños, vamos a jugar al que me traiga todas las cosas que le pido es el que gana. Y los papás, yo veía las caras de los papás en el caso de los míos, veía que empezaban a sacar que la cartera, que los lentes, el celular no existía en aquel entonces, pero empezaban a desabrocharse. Los niños vivían esa emoción de hacer lo imposible por entregarle al payaso el artefacto que él les estaba pidiendo. No recuerdo bien el juego, pero de eso se trataba. Este, cada niño salía corriendo, disparado en cuanto le daba la instrucción. A ver, el que me traiga una cartera rápidamente es el que va a llevarse un premio y tal. ¡Pum! Llegaba el niño y entregaba la cartera. Aquel niño que me traiga un calcetín va a ganar. Y el niño llegaba y te ponía el calcetín literal. Esa para mí es una analogía, ahorita lo vamos a ver, es una analogía porque no continuamos así a lo largo de la educación, perdemos ese sentido por resolver problemas de manera más eficiente. La última que me hizo fue, profe, es que tuve un problema personal y la verdad no le hice su tarea. Las anteriores fueron similares, pero en la que él siempre decía que no sabía cómo usar el programa, porque no sabía cómo prender, cómo insertar imágenes, etcétera, etcétera. Y muchos alumnos en licenciatura, en, hasta el grado de maestría, se quejan por una calificación, porque no saben usar una computadora, son clases en línea y se quejan porque no está el maestro de manera presencial. Por eso esta situación, ¿no? De empezar a trabajar de esta manera o la necesidad que ahora tiene México. Creo que no estamos preparados los docentes para hacer un cambio radical como el que pasó ante esta situación del COVID. No estamos lo suficientemente preparados, pero ese hecho nos hizo que algunos tuviéramos que evolucionar de manera más rápida. Eh, los maestros que no han podido, es porque no se han enfrentado a ese payaso, no vivieron esa experiencia de entregar esa situación y ¡pum! Ahí te va esta actividad online o me pongo a actualizarme en 2, 3 horas, todo un día, me pongo a ver videos, a practicar, etcétera, etcétera. Esta es la situación. No se generan ideas y por lo tanto no generamos esa solución. Creo que nos hace falta más trabajar esta generación de ideas con nuestros alumnos para poder desarrollar ese pensamiento crítico de reflexión, de análisis, para poder resolver el problema. Es por eso que el día de hoy quiero explicarles 4 técnicas, se puede decir 4 métodos, en las que podemos generar ideas para empezar a trabajar con nuestros alumnos, para empezar a trabajar en clase y así poder ir desarrollando ese pensamiento. Eh, pues bueno, vamos a darle, les voy a explicar qué significa.
Pues uno de los ejercicios que vamos a explicar o que voy a explicar el día de hoy es la imaginación analógica, imaginación antitética, la imaginación aleatoria y la imaginación de tipo despegue o de control. Este tipo de imaginaciones, hay más, hay muchas más, pero considero yo que son las más básicas. La número uno, imaginación analógica, trata simplemente de analizar mediante las analogías. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de analogías nos va a ayudar a resolver un problema comparándolo con una situación real o que nosotros hayamos pasado o que simplemente sea significativo para nosotros. Imagínense una situación en una empresa, en una organización, en donde el trabajador o los trabajadores están teniendo problemas. Debido a estos problemas, la organización tiene broncas económicas, financieras, tecnológicas, no sé, tiene problemas. La vamos a relacionar con una bicicleta. La analogía tiene que ver mucho con situaciones muy, muy diferentes a la situación verdadera que está pasando. Supongamos, la bicicleta es la organización y los balines son las personas dentro de ella. ¿Qué pasa cuando un balín de estos o varios ya tienen fallas, ya están desgastados, ya están rotos, ya no están? ¿Qué es lo que pasa con la bicicleta? Efectivamente comienza a fallar. Esta es una analogía de un problema situacional en la empresa, en la que las personas están teniendo problemas, están fallando y por consecuencia la empresa se ve reflejado en sus finanzas, en su producción, en su servicio, etcétera. De esta manera nosotros podemos empezar a ayudar a entender a la persona que va a resolver el problema para que lo resuelva de manera efectiva. Esta es una analogía. La imaginación de tipo antitética tiene que ver con la antítesis. Una antítesis, yo lo ejemplifico de esta manera, ¿no? Es una manera analógica de representarlo, pero una antítesis es aquello que deconstruye, no construye, sino que deconstruye cierta situación. Pongo al Guasón, ¿por qué? Porque este vendría siendo la antítesis de los héroes, ¿no? Que es Batman en este caso. Pero la antítesis es la deconstrucción y se trata de usar la deconstrucción, observar desde distintos ángulos, cuestionar y replantear nuevas preguntas para después reconstruir o buscar nuevas soluciones. Imagínense un Lego, una ciudad ya construida, ya fabricada. Ustedes pueden deconstruir ese Lego para volver a construir algo diferente, algo que ustedes no en el momento no habían pensado que se podría construir. Lejos de una ciudad pueden construir autos, pueden construir edificios más grandes, una nave espacial, un monstruo, etcétera, etcétera. De eso habla la imaginación de tipo antitética, de reconstruir, de deconstruir, de usar todo lo que ya tienes para tomar nuevas ideas. Esto lo podemos aplicar con nuestros alumnos. Y te pongo el ejercicio del Lego porque podemos usar el mismo Lego para presentárselos y decirle, a ver, constrúyeme una torre, enseguida, ¿qué representa esa torre para ti? Constrúyeme un jardín, enseguida de terminar el jardín, ¿qué significa este jardín? ¿Cómo puedes usarlo a tu favor? Una persona que esté sobre la torre, ¿qué representa? Etcétera, etcétera. Hay estrategias y técnicas que se usan con el Lego para estimular y generar estabilidad en los alumnos, que nos puede ayudar a resolver estos problemas. Básicamente, en la deconstrucción no podemos inventar lo que no existe, no podemos llegar y querer inventar el hilo negro, no. Es tomar lo que ya existe
y empezar a analizarlo y mejorarlo si se puede, ¿no? Por este motivo se parte de lo conocido y se cuestiona su significado y su aplicabilidad. Y bueno, se estudian nuevas alternativas hasta tal punto en que el resultado final puede llegar a no tener nada que ver con su origen, ¿no? O punto de partida. Eh, a veces tomamos las ideas de, de las situaciones que no tienen nada que ver y es válido. Este, por eso en el aula los alumnos tienen miedo de participar porque cuando levantan la mano y dicen algo, eh, se burla unos de ellos y pues bueno, se van cohibiendo y dejan de tener esa participación que no debería de ser. Cada participación es buena y ¿por qué no? Puede llegar a ser una muy buena idea si se pone en práctica, se analiza y es válido, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la situación que se está viviendo. De esta manera podemos hacer más nutritiva nuestra clase o lo que estemos realizando. Algunos ejercicios de la deconstrucción son las tormentas de ideas. Las tormentas de ideas básicamente se plantea un problema y cada alumno tiene el derecho de opinar y dar una idea. Así sea una mala idea, se tiene que colocar en el pizarrón o se tiene que tomar en cuenta. Al final de que ya se arrojaron todas las ideas, se empiezan a descalificar, se empiezan a borrar aquellas ideas que de plano no tienen peso en el ejercicio. Y además las que se quedaron se toman en cuenta para nutrir, para hacer más fuerte o para resolver el problema. El método de inversión es básicamente cambiarle la funcionalidad a cierto objeto y usarla de otra manera. ¿Alguna vez han querido clavar un clavo con una perica? ¿Qué nos han dicho nuestros papás? En mi caso, a mí me decían, no, para cada herramienta existe su uso, ¿no? Cada herramienta tiene su propio uso. Entonces no puedes clavar un clavo usando la perica. De esta forma tú puedes hacer estos ejercicios de inversión, ¿no? A ver. Y el tercero, el del método CREIN, básicamente es generar esa confianza en el alumno, decirle que si tú lo crees, lo puedes crear. Es un momento en el que el alumno tiene que tener mente abierta para poder innovar y poder seguir desarrollando. La imaginación aleatoria consiste básicamente en extraer palabras, como su nombre lo dice, de manera aleatoria. Tú vas a elegir palabras de manera aleatoria para la creación de cuentos infantiles o relatos. Explicaba hace tiempo una situación con mi hijo en la que yo hacía ejercicios con él y empecé tomando palabras en las noches para modificar y crear cuentos de ese tipo de ejercicio. Consiste en extraer una palabra y después buscar relaciones con el tema que nos ocupa, es decir, las letras. Yo empezaba a contar un cuento y yo trataba de generar en él una palabra y él la sacaba de manera aleatoria o lo que se venía primero a la mente. También existen otras variantes, pero en vez de buscar relaciones se buscan similitudes o diferencias, ¿no? En este caso. El método de despegue consiste básicamente en hacer una lista de control. Es simplemente esta lista en la que registramos acciones a llevar cuando queremos conseguir un propósito determinado. Se suelen poner ejemplos arquetípicos, ¿no? La lista que usan los pilotos como ejemplo para hacer un avión de despegue y unas listas que se usan en los hospitales para la preparación de quirófanos. Son checklist. Eh, Algunos ejemplos son las tareas rutinarias, los checklists
o los procesos. Las tareas rutinarias nos ayudan a determinar en listas las rutinas que vamos a seguir. Nosotros podemos solicitar al alumno que nos haga una tarea y que nos ponga los pasos o las rutinas que debe de seguir para realizarla. Un checklist ya es algo en el que el alumno tiene que verificar lo que va a tener que hacer, lo que va a realizar o cómo lo van a evaluar. Y un proceso pues es algo similar, en la que el alumno tiene que descubrir los pasos o revisar los pasos a seguir para lograr cierta actividad, además de que en este proceso él tiene checklist y tareas rutinarias que va a ir siguiendo. Es un poco más complejo o la unión de todos para generar este propósito. De esta manera podemos nosotros llegar a generar este pensamiento en nuestros alumnos, este pensamiento que nos ayude a desplazarnos de un punto A a un punto B, en donde el punto A es una situación de bloqueo, donde hay barreras, donde tenemos una tarea enfrente, una actividad, cierta actividad, y la barrera es todo aquello que nos rodea, es el medio ambiente, las actitudes, las situaciones, las personas, etcétera. Al tú generar una idea, tú haces lo imposible por resolverlo y pasar al punto B. Básicamente es eso. Estos métodos nos ayudan simplemente a empezar a desarrollar nuevas ideas. La chamba que tienes tú como docente o la chamba que vamos a tener como docentes es motivar a los alumnos a resolver estas situaciones, a lograr ese pensamiento de liderazgo en el que el alumno se haga responsable de su actividad, se haga responsable de ir a buscar ese calcetín, tomarlo y llevarlo hacia donde está el payaso, porque solo así las personas podemos resolver problemas sin estarnos quejando. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.